El Claw 3D es una herramienta que para el que es diseñador es imprescindible, porque sí, para hacer una camiseta o un gráfico en una sudadera, un mockup va bien, pero si queremos ir más allá y hacer un diseño más elaborado, una prenda exterior, un pantalón con detalles y patrones más especiales, vamos a necesitar visualizar muy bien la prenda como la queremos. Esto es lo primero que vemos cuando entramos a Claw 3D. Al principio puede parecer un poco excesivo y nos puede abrumar un poco, pero cuando vayamos conociendo un poco las herramientas, etcétera, vamos a conseguir crear todo lo que necesitemos desde este programa. En este primer vídeo lo que vamos a ver son las herramientas más básicas y un poquito para crear los primeros patrones básicos, y más adelante o a medida que vayamos haciendo nuevas prendas pues iremos viendo herramientas más avanzadas o flujos de trabajo más complicados. Lo primero que tenemos es lo que nos trae Claw 3D por base. Tenemos por aquí diferentes avataros, tanto de mujer, de hombre, de niño, incluso maniquís, que si los ponemos podemos editar en el editor de propiedades, pues ya sea su skin, su pelo y otro tipo de propiedades, ¿vale? También podemos elegir la talla que queremos, que la talla base que nos trae Claw 3D es esta, pero tenemos un montón más para todo tipo de cuerpos, o incluso, que esto lo veremos más adelante en otros tutoriales más especializados del avatar, en el avatar editor podemos editar sus medidas por separado. Tenemos además, muy importante, todo lo que vienen siendo los tejidos, ¿vale? Que esto lo iremos viendo y actualizando según la prenda que hagamos. Y por otro lado pues tenemos aquí también un poco de trimmings, botones o cremalleras para ir editando a nuestro gusto. En la zona de aquí arriba pues tenemos las opciones básicas que tenemos en cualquier programa de diseño. Por aquí podemos personalizar el Claw 3D a nuestro gusto, que para que tengáis un poco en cuenta como yo lo tengo, yo creo que lo más importante que he cambiado ha sido esto de aquí, para que le dé hacia arriba haga zoom, cuando le dé hacia abajo zoom out. Y pasaríamos ya a las herramientas en sí de costura o de patronaje, que las tenemos aquí arriba. Tenemos dos pantallas, básicamente tenemos la 3D donde vamos a ver el maniquí y las prendas simuladas, y por otro lado tenemos la pantalla 2D donde tenemos pues todo lo que viene siendo para hacer los patrones, etcétera. Para hacerlo más dinámico voy a crear una camiseta básica y os voy a ir explicando todas las herramientas que voy a ir utilizando para que tengáis en cuenta y veáis pues las cosas básicas que se usan a la hora de crear un patrón base. Bien, pues si venimos a esta herramienta o al shortcut HSOE, en este caso voy a usar la S, que es el rectángulo, vamos a crear básicamente el folio, el patrón. Como ya tenemos aquí un poco la silueta de nuestro avatar, pues podemos guiarnos sin medidas. Si tuviéramos medidas de una persona exacta a la que le queremos hacer el patrón, pues nos guiaríamos por ahí, ¿vale? Yo en este caso no tengo ninguna medidas, así que voy a ir guiándome por la silueta del personaje que tenemos. No voy a pararme mucho a explicar cómo se hace un patrón base, ya que esto no es un tutorial de costura, sino un tutorial de Claw 3D, pero más adelante, si queréis que os enseñe a hacer patrones base de cualquier tipo de prenda, pues ponedmelos en los comentarios y lo iremos viendo, ¿vale? En este caso estoy utilizando el shortcut X, o ya se pone aquí en azul, para poner puntos clave, ¿vale? Le doy clic derecho y puedo elegir exactamente la distancia en la línea a la que quiero que esté el punto, ¿vale? En este caso a 10 centímetros para hacer el cuello. He puesto uno a la derecha, otro abajo, y puedo hacer ya la zona del cuello. Si le doy a la Z tenemos el editor de puntos independientes. En este caso voy a editar este punto. Si mantengo pulsado el Shift lo moveré en los ejes X, Y y Z, y si manteniendo todo esto le doy el clic derecho se me va a abrir el editor de movimiento, que en este caso lo voy a bajar 5 centímetros y 3 centímetros a la izquierda. De nuevo con la X voy a poner la sisa, que la voy a poner por aquí, y para editar la curva vamos a mantener pulsado el Alt, ¿vale? Más o menos así. Como ya estoy viendo que va a quedar muy ancha, lo que voy a hacer es seleccionar todo esto y moverlo todo un poco hacia la izquierda, unos 5 centímetros, y voy a crear el patrón trasero. Para ello voy a copiar este y voy a hacer una copia con control Z y control V exacta. Lo que voy a hacer es mover esto 8 centímetros hacia arriba y voy a moldear esta curva bien para que sea el cuello trasero. También voy a editar un poco la sisa, y una vez tenemos la copia de los patrones lo que voy a hacer es extenderlos hacia el otro lado. Para ello nos vamos a situar en la línea que queremos hacer de espejo, le vamos a dar clic derecho y entre estas tres opciones le voy a dar a la última. De esta manera he creado una copia que se va a editar simultáneamente, es decir, si yo muevo este punto se moverá también el punto de la izquierda. Por si no conocíais la regla del 180, os la voy a explicar muy rápido, y es que estos patrones, las curvas deben medir exactamente 180 grados, ¿vale? Más o menos. De esta manera conseguimos una curva perfecta, y lo mismo en el cuello. Para hacer esta curva que os estoy hablando en el cuello, lo que vamos a hacer es con la Z seleccionar los dos hombros y con clic derecho le vamos a dar a Match Up to Center. De esta manera se nos colocan así y podremos editar las curvas a nuestro gusto. Una vez tengamos la curva deseada, volvemos a darle clic derecho y en Rotate le vamos a dar a Reset. Y para ir montando la camiseta lo que vamos a hacer es, en la pantalla 3D vamos a venir a las opciones del avatar que están por aquí, le vamos a dar a Show Arrangement Points, y si no con Shift F podemos ponerlas y sacarlas, ¿vale? De esta manera, si seleccionamos por ejemplo el delantero, lo vamos a poner pues obviamente por aquí, y con el trasero lo vamos a poner en la espalda. En este caso, si lo simulo,
se va a caer porque no tenemos cosido nada. Le damos a control Z y con la letra N vamos a ir cosiendo los puntos. Con la N, si os fijáis, ya se nos selecciona toda la línea y podremos unir esta con esta. Y al ser simétricos ya se nos hace la curva en los dos. Si quisiéramos solo coser un segmento que nosotros elijamos, lo vamos a hacer con la M, ¿vale? Por ejemplo, cogeríamos del cuello hasta 7,33 y en la otra cogemos lo mismo y si os fijáis aparece un punto azul que si llegamos hasta ahí haremos la costura del segmento que queremos. En este caso le voy a dar con la N igual, queremos hacerlo todo y una vez le damos a simular, como veis, ya cae perfectamente. Utilizando las mismas herramientas voy a crear las mangas. Bueno, una herramienta que no os había explicado es la de líneas internas, que es súper importante, que por ejemplo en este caso lo que he hecho es crear un rectángulo bastante grande y dentro de él voy a crear el patrón, como si tuviéramos un folio de patronaje y hiciéramos las líneas a mano. Esta herramienta la utilizamos con la G o aquí tenemos la línea interna, lo podemos hacer directamente con rectángulos o círculos o lo que queramos. Yo en este caso voy a utilizar la línea y donde pinchemos le damos clic derecho donde terminemos y como si se hace una línea. Esto es como si dibujáramos sí mismo en el papel de patronaje. Una vez tenemos ya dibujado el patrón tal como lo queremos, con la letra I vamos a ir seleccionando todos los puntos por los que queremos cortar y vamos a darle clic derecho Trace as Pattern. Ahora voy a crear una copia espejo, pero en este caso en vez de darle con simetría la voy a hacer solo como un fold. ¿Por qué? Porque si sabéis algo de patronaje sabréis que en las mangas la parte del delantero y del trasero no coinciden. De esta manera podré editar cada zona sin modificar la anterior. Una vez tenemos el patrón hecho, con la letra M en este caso vamos a coserla. En este caso vamos a empezar la manga del delantero hacia el trasero. Y en el patrón lo que vamos a hacer es empezar en el delantero y una vez llegamos aquí vamos a mantener pulsado el Shift, se nos va a poner de color verde, vamos a dar un clic y manteniendo el Shift, es importante, vamos a continuar por el trasero. Segundo clic y podemos soltar. De esta manera ha hecho todo el segmento. Vamos a colocar la manga sobre el avatar 3D y vamos a coser los lados. Una vez tenemos una manga, para crear una exactamente igual en el otro brazo vamos a utilizar el comando control D. Si no, con clic derecho podemos darle a Symmetric Pattern. De esta manera se nos colocará en el otro lado y cuando simulemos lo tendremos hecho. De esta manera ya tenemos casi prácticamente la camiseta terminada. Algo que se me está olvidando decir, que lo voy a utilizar para el cuello, es cómo ver las medidas, ¿vale? Con la letra Z, que habíamos hablado al principio del vídeo, vamos a seleccionar las dos curvas que queremos y como veis se nos suma y da un total de 26,12. De esta manera cuando yo haga el patrón del cuello ya sé que va a medir 26,12 de ancho y por ejemplo 2 de alto. Esto teniendo en cuenta que es la mitad. Vamos a seleccionar este lado y vamos a duplicarlo. Para que no haya líos prefiero primero seleccionarlo, colocarlo sobre el avatar y ahora empezar a hacer la costura. Ya que si os fijáis en la ventana 3D también nos aparece el puntito de la ventana 2D. De esta manera puedo comprobar que estoy yendo en esta dirección y cuando vaya a hacer la costura en el cuello voy hacia la misma dirección. Y una vez lo tenemos, Enter y se nos simula. Y aunque prefiero que lo veamos en un tutorial más avanzado, os voy a dar un tip para que los cuellos no os queden así. Si seleccionáis el patrón, le dais en el editor de propiedades a esta propiedad y la ponéis por ejemplo en 85, cuando simuléis, si os fijáis, se aprieta un poco. Al cuello también me gusta hacerle una copia para que quede doble, ya que como sabéis en las camisetas el cuello realmente lleva dos capas. Así que seleccionando el patrón y con el comando Control Shift B vamos a crear una copia que se va a crear por debajo, va a estar pegada. Se ha creado una copia que está ahí debajo, que ya está cosida y una vez vamos a editar ya se crea como ese efecto de doble capa. Y para terminar con el tutorial os voy a enseñar a poner un pequeño gráfico en la camiseta por si queréis ponerle algún print. En Illustrator por ejemplo yo voy a ponerle el logo de mi marca. Vamos a exportarlo como PNG para que no tenga ningún fondo y volviendo a Clo 3D voy a abrir mi carpeta, le damos clic derecho y añadir como gráfico. Lo vamos a seleccionar por ejemplo en la zona de delante y damos a OK. En este caso como el logo es blanco no se va a ver, pero lo podemos editar aquí arriba, le damos a Base Color, lo ponemos en negro, aplicar y cerrar y ya lo tenemos. También podemos cambiar el color de lo que viene siendo la tela de la camiseta desde aquí en la misma zona, color, la ponemos por ejemplo roja. De esta manera, como veis, tenemos en muy poquito tiempo ya creado una camiseta básica con las medidas que nosotros queremos, con el print que nosotros queremos y con una perspectiva desde todos los ángulos que nos va a servir para más adelante, el día que hagamos diseños más elaborados, poder tener en cuenta los detalles más precisos. Así que nada, espero que os haya servido este tutorial y si tenéis alguna duda o algo que os explique para los siguientes tutoriales, dejádmelo en los comentarios y le echaré un vistazo.